El día de hoy es una historia un poco personal, ya que vamos a hablar de un hombre que fue consumido por sus propios demonios. Gracias a él y a mi abuela, mi carrera giró en torno a la cocina, ya que ambos fueron de gran inspiración para tomar ese camino. Pero él, con su carisma y con el humor negro que lo distinguía, unió a todas las mesas del mundo. El día de hoy te voy a contar la historia de Anthony Bourdain, desde sus inicios hasta su triste final. Anthony Bourdain no fue un chef más, ni un simple presentador de televisión. Fue un narrador que convirtió la mesa en un puente entre culturas, que viajó a lugares olvidados para recordarnos que la comida no es un plato bonito, sino una historia servida. Su vida es una mezcla de curiosidad, excesos, contradicciones y búsqueda constante. Una historia que empieza en Nueva York, pasa por cocinas obscuras y caóticas y termina en rincones del planeta donde compartió platos con pescadores, cocineras anónimas y hasta con un presidente de Estados Unidos sentado en un taburete de plástico. Anthony Michael Bourdain nació el 25 de junio en 1956 en Nueva York, aunque creció en Leonia, Nueva Jersey. Su familia le dio un ambiente culturalmente rico. Su padre, Pierre, trabajaba en la industria musical. Su madre, Gladys, era editora de The New York Times. En su casa había discos, libros y conversaciones que despertaban la imaginación. La anécdota más repetida de su infancia es la de aquella primera ostra en Francia. Un pescador la abrió frente a él y Tony, con apenas unos años, se atrevió a probarla. Esa experiencia lo sacudió. No era solo un sabor, era un descubrimiento del mundo a través de la boca. Años después la recordaría como su primer momento de revelación culinaria. Como adolescente fue inquieto y rebelde. Le fascinaba el rock, el humo de los cigarros y la intensidad de las cocinas en restaurantes donde lavaba platos o ayudaba en tareas menores. Allí descubrió algo que lo atrapó más que la escuela: el caos, la camaradería y las reglas brutales de la trastienda de un restaurante. Intentó estudiar literatura en Vassar College, pero no duró. Su verdadero destino estaba en los fogones. Se inscribió en el Culinary Institute of America, la escuela de cocina más prestigiosa del país, donde se graduó en 1978. Lo que encontró ahí no fue glamour, fue disciplina. Aprendió técnicas clásicas francesas como cortes milimétricos, las salsas madres, mise en place y, sobre todo, resistencia. Jornadas largas, calor insoportable y exigencia constante. Entendió que la cocina era más un ejército que una fiesta. Se encontró en un ambiente con quemaduras, gritos y sudor, pero con la satisfacción de haber podido sacar un servicio adelante. Pero esa etapa lo marcó con una idea que jamás saldría de su mente: la cocina es trabajo duro y no es un espectáculo. Tras graduarse, Bourdain pasó casi 20 años trabajando en las cocinas de Nueva York. Estuvo en lugares como Rainbow Room, Superclub o One Fifth Avenue. En 1998 llegó a su cargo más alto como chef ejecutivo en The Brasserie Les Salles, un bistro francés en Park Avenue. En ese restaurante comandaba brigadas con sarcasmo, dureza y respeto a quienes aguantaban el ritmo. Pero esos años estuvieron también atravesados por la oscuridad. Bourdain consumió heroína, cocaína y alcohol en exceso. Nunca ocultó esta etapa, al contrario, la narró con brutal honestidad. Dijo que sobrevivió cuando muchos amigos no lo lograron. Esa crudeza se convirtió en parte de su estilo. No edulcoraba nada, ni la vida en la cocina, ni la suya propia. Durante estos años también probó con la escritura. Publicó 2 novelas de crimen con tintes culinarios, Bone in the Throat y Gone Bamboo. Pero su gran salto literario llegaría en 1999, cuando escribió para The New Yorker el ensayo Don't Eat Before Reading This. Ahí expuso secretos de las cocinas, qué platos evitar, cómo se reciclaba la comida, la jerarquía feroz entre cocineros. El texto se volvió viral antes de la era digital, lo catapultó a la fama y le abrió la puerta a un libro que cambiaría su vida. En el año 2000 publicó Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly. El libro fue un fenómeno. No era un simple recetario, sino una confesión. Contaba la vida de los cocineros como soldados de una guerra diaria: horarios imposibles, vicios, camaradería brutal y humor negro. Desmitificó la alta cocina y mostró que detrás de los platos elegantes había sudor, gritos y cicatrices. La voz de Bourdain era directa, sarcástica y adictiva. El libro vendió millones, lo convirtió en una celebridad y lo lanzó a la televisión. Su primer programa fue A Cook's Tour en Food Network, pero el verdadero éxito llegó con Anthony Bourdain: No Reservations en Travel Channel. La fórmula era simple pero poderosa: viajar, comer y contar historias. Lo que lo distinguía era su mirada. Bourdain no buscaba restaurantes de lujos, él buscaba puestos callejeros, mercados, casas de familia. Trataba con respeto a quienes lo recibían. Usaba la comida como excusa para hablar de historia, política, guerras y memorias. El episodio más recordado de esta etapa fue Beirut 2006. Durante la grabación estalló la guerra. Atrapados en un hotel, Tony y su equipo documentaron la tensión, el miedo y la humanidad en medio del caos. Ese episodio fue nominado a un Emmy y transformó la idea de lo que podía ser un programa de comida.
En 2013 dio el salto a CNN Parts Unknown. Allí alcanzó la madurez de su estilo. El programa lo llevó a lugares que rara vez aparecían en televisión: Irán, Myanmar o la República Democrática del Congo. No solo mostraba platos, mostraba contextos políticos y culturales. Gracias a esto ganó múltiples Emmys y un Peabody Award. Los críticos decían que había inventado un nuevo género: periodismo cultural disfrazado de un show gastronómico. La escena más famosa de su carrera ocurrió en 2016, la cena con Barack Obama en Hanoi. Dos hombres en taburetes de plástico, un plato de buncha de $6, cervezas frías y una conversación sobre la vida y la cultura. Obama lo describió con cariño: banquillos de plástico, baratos pero deliciosos fideos y cerveza fría de Hanoi. Así es como recordaré a Tony. Esa imagen recorrió el mundo y sintetizó su filosofía: la comida como lenguaje universal. Además, impulsó Explore Parts Unknown, un proyecto digital en alianza con Roseanne Kingdom, que combina guías, fotos y crónicas para profundizar más allá del programa. Durante toda su carrera en televisión, hubo varios episodios emblemáticos, como Beirut en el 2006, donde quedó atrapado por la guerra y narró la vulnerabilidad humana. En Haití, 2011, mostró la resiliencia tras el terremoto, evitando el sensacionalismo. En Vietnam, 2016, reafirmó su amor por ese país y su cultura, y coronó el episodio con la cena con Obama. En Buenos Aires 2016 habló abiertamente de su depresión en una sesión de terapia filmada. Y en West Virginia 2017 retrató con empatía a comunidades olvidadas por la crisis de opioides y el desempleo. Cada uno de estos episodios mostró que para Bourdain la comida solamente era un punto de partida para hablar de humanidad. Y aunque la televisión lo hizo famoso, Bourdain nunca dejó de escribir. Después de Kitchen Confidential vinieron The Nasty Beats en 2006, Medium Raw en 2010, el recetario Appetites en 2016 y los cómics Get Jiro. Su estilo era inconfundible: frases cortas, imágenes poderosas y humor ácido. En 2021, su colaboradora Laurie Gulliver publicó póstumamente World Travel: An Irreverent Guide, una guía de viaje con el sello irreverente de Tony. Bourdain se casó 2 veces. Primero con Nancy Putkowski, su pareja de juventud con quien estuvo décadas. Más tarde, en 2007, con Ottavia Busia, con quien tuvo a su hija Ariane. La paternidad marcó a Tony profundamente. Decía que su hija era lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Ottavia lo introdujo al jiu-jitsu brasileño. Tony se volvió un practicante serio y llegó a competir en torneos, ganando medallas a los 59 años. Encontró en ese deporte disciplina y equilibrio. En sus últimos años mantuvo una relación con la actriz Asia Argento, a quien apoyó durante el auge del movimiento Me Too. Uno de sus grandes proyectos fue el Bourdain Market, un hawker center al estilo Singapur en Manhattan. El plan generó entusiasmo, pero nunca se concretó por trabas legales y costos. A pesar del éxito global, Bourdain luchaba con sombras internas: depresión, agotamiento y dudas. En varios episodios habló de sus batallas, y en algunos episodios hizo chistes sobre quitarse la vida en un cuarto de hotel. El 8 de junio de 2018, mientras grababa en Alsacia junto a su amigo Eric Rippert, Anthony Bourdain fue hallado muerto en su cuarto de hotel. Tenía 61 años. La fiscalía francesa confirmó que se trató de un suicidio. No había drogas ni alcohol significativos en su sistema. La noticia sacudió al mundo. Fue un golpe duro para muchos de sus fans. Fans, cocineros y amigos lo recordaron como alguien que había cambiado para siempre la forma de mirar la comida y los viajes. Tras su muerte surgieron debates. El documental Roadrunner de 2021 generó polémica por usar inteligencia artificial para recrear su voz. También se publicó una biografía no autorizada que dividió opiniones. Pero más allá de esas controversias, su obra permanece viva. Transformó la narrativa gastronómica en crónica social. Dignificó la comida callejera, celebró lo mestizo y mostró que un plato puede explicar la historia de un país. El legado de Anthony Bourdain no está en un restaurante ni en una receta, sino en una actitud. Su curiosidad, respeto y disposición para sentarse con cualquiera en la mesa, desde un presidente hasta un pescador, nos enseñó que la comida no era solo para llenar el estómago, sino también para entender al que se sienta a comerla con nosotros. Barack Obama lo resumió en su homenaje: la comida es buena, pocas cosas reúnen a las personas como la comida, y nos hace un poco menos temerosos de lo desconocido. Anthony Bourdain fue un hombre lleno de contradicciones, pero con una claridad única. La mesa es el lugar donde mejor se cuentan las historias. Convirtió cada plato en un mapa, cada viaje en una lección, cada conversación en un puente. Su legado sigue vivo gracias a aquellos que se atreven a probar algo nuevo y a escuchar la historia que viene detrás de ese bocado. Espero que esta historia les haya gustado. Para mí, Anthony Bourdain fue una persona que marcó mi vida y hay un antes y un después de conocerlo. Y aunque lo hayamos conocido solamente a través de la pantalla o de sus libros, su legado sigue tan vivo cada vez que nos atrevemos a ir más allá en la cocina, a compartir con cualquier persona que nos ofrezca un plato de comida y atrevernos a llegar a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a pisar. Te agradezco por llegar hasta acá, te invito a darle like, a compartir y a comentar el video. Dime qué te parece y qué otros personajes te gustaría que viéramos su historia. Y sin nada más que agregar, nos vemos en este video. Bye.